C7 Democracia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Estamos listos para comenzar con un tema que resulta muy importante en esta etapa electoral, conocer a uno de los partidos que están en esta contienda. Así que bienvenidos todos, 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición. Bienvenidos todos. Pepe Gómez, esta tarde con nosotros. Pepe. ¿Qué tal, Trini? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarnos. Y bien, como bien lo dices, continuamos con este esfuerzo conjunto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y C7 Jalisco, en el cual hemos abordado una serie de programas sobre los actores del sistema de partidos en el estado de Jalisco. El día de hoy le corresponde al Partido de la Revolución Democrática, un actor sin duda insoslayable en el proceso de democratización de nuestro país, y bueno, de ello hablaremos ahora, ¿no? Recordando que este partido se forma por allá en 1989 para darle continuidad política y organizativa a ese amplio movimiento social que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 88, en donde confluía una disidencia del PRI y los históricos partidos de izquierda, así como intelectuales, profesores, etcétera, ¿no? Pero bueno, de eso nos hablarán hoy nuestros invitados, Trini. Y claro, antes de comenzar y presentarles a nuestros invitados, quiero decirle que aquí en la mesa tenemos un par de ejemplares para que usted nos marque al 3030-5307 y se lleve precisamente estos libros de la editorial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Ahí lo tiene usted en pantalla. Nuevamente le repito, 3030-5307, y le damos con esto la bienvenida al dirigente del PRD en Jalisco, Raúl Vargas. ¿Cómo está, doctor? Muy buena tarde. Buenas tardes, Trini, Pepe, Enrique, gracias por esta importante invitación. Es un gusto estar en este espacio por las posibilidades que representa de fijar la posición de los distintos institutos políticos y en particular el que yo represento en Jalisco. También nos acompaña para analizar a este partido el analista político Enrique Tozán. Bienvenido. ¿Cómo estás, Trini, Pepe, doctor Vargas? Enrique. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, Trini, a mí me gustaría que para iniciar desde estas dos visiones, ¿no? La visión del dirigente partidista, la visión del analista político, que nos pudieran decir cada uno desde su óptica, si nosotros hacemos un balance, ¿en qué momento se encuentra ahorita el Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, doctor? Bueno, una situación compleja, particularmente porque el embate de los asuntos del sur de nuestro país, de Iguala particularmente, ha sido devastador, ¿no? Una situación que, como bien lo dijo el dirigente nacional, prácticamente a las 36 horas de conocidos los lamentables sucesos en los que personalmente acudió a la plaza pública de Iguala Guerrero a pedir una disculpa a los ciudadanos de este importante municipio por lo que ahí había sucedido, pero lo pongo como antecedente porque lo que fue visto inicialmente como una responsabilidad estricta del partido, muy poco tiempo tuvo que pasar para ubicar esto como un problema de Estado, ¿no? Y la afirmación no es mía, es del mismo almirante que en un evento lo reconoció como que el problema de Iguala había dejado de ser un problema local, estatal, para entenderlo el mismo gobierno federal como un problema de Estado. Pero hay quienes se empeñan a ubicar en el centro de este conflicto al Partido de la Revolución Democrática. Y por ello, sí, solo 10 segundos más, empezaría por este incidente lamentable, insisto, y que ha tenido efectos en mi partido, en todo el país, y en Jalisco pues no es la excepción. Perdón, Trini. No, al contrario. Necesitamos hacer una breve pausa, pero bueno, ahí está ya la primera postura, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe, si continuamos precisamente al regresar? Claro, vamos a una pausa. Así es, volvemos. C7 Democracia. Bueno, recordamos que tenemos dos ejemplares de Norberto Bobbio, de La Razón de Estado al Gobierno Democrático, un texto de la editorial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para que nos marque el 3030-5307, pues empape de estos temas que estamos muy ad hoc. Así es, ahorita en este momento. Así es. Y nos quedamos con una
pregunta sin duda que valdría la pena retomar, Retomar. sobre todo a través de los ojos del analista, ¿no? Adelante, Enrique. Pues mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con algo de lo que dice el doctor Vargas. Es cierto que el asunto de Iguala, pues claro que es un problema de Estado, ¿no? Cualquier partido político ha estado manchado en ese tipo de escándalos, lo hemos visto en otros municipios, no es un tema de un solo partido político. Sin embargo, creo que la crisis por la que atraviesa el PRD, a mí me gustaría abordarla desde dos lecturas. La primera, creo que cuando Andrés Manuel López Obrador da un paso al costado del partido, el PRD tuvo la posibilidad de redefinirse claramente en el espectro ideológico, es decir, abandonar esa retórica nacionalista revolucionaria y más bien posicionarse en una visión de izquierda moderna, socialdemócrata, protectora de libertades, de programas sociales, redistributiva. Y creo que el partido, por más que no necesariamente esa tarea esté agotada, pues creo que el partido no ha logrado moverse en esa dirección, que creo que es grave. Y en la segunda, que también creo que es un tema importante y sí está vinculado igual, es el tema de la corrupción. Algo similar a lo que le pasó al Partido de Acción Nacional en Jalisco durante muchos años. Se siente cierta laxitud hacia la corrupción. Por más que haya varios casos que han sido procesados internamente en el partido y que prácticamente todos los corruptos hayan sido puestos patitas en la calle, también hay que decir que, por ejemplo, alguien como René Bejarano, que estuvo en la cárcel, que se vio claramente en un asunto de corrupción, pues volvió al partido y sigue siendo una voz importante al interior del partido político, lo cual no me parece lo más sensato. O, por ejemplo, el asunto de Julio César Godoy en 2009, cuando lo metieron a San Lázaro en una camioneta, digamos, para que tuviera fuero y no enfrentar algunos juicios penales en su contra. Es decir, creo que si bien es imposible negar digamos, lo importante que ha sido el PRD para la democracia en el Distrito Federal, en la transición del 97, lo que inició en el 89, lo que es cierto es que creo que estos dos puntos, el ideológico y el pragmático, el de la práctica en el tema de corrupción, creo que ha lastimado al partido político. En ese sentido, doctor, ¿cómo o en qué, digamos, en el plano ideológico, cómo estaría ahorita el PRD, ¿no? Se definía como un partido de izquierda, incluso en un Congreso Nacional se llegan a asumir como de izquierda, pero, digamos, en estos momentos, sobre todo ya no en el plano nacional, sino en el plano local, ideológicamente, ¿en qué ruta se mueve el Partido de la Revolución Democrática? Bueno, Pepe, en donde se ha movido siempre, a lo mejor esa visión que Enrique tiene, que no comparto, si algo insistimos nosotros en este importante instituto político es que somos un partido de izquierda. Y más allá de haber puesto el acento en temas que ahora cobraron carta de naturalidad en otros partidos, la paridad en la presentación de candidatos, en la misma proporción hombres y mujeres, fuimos los primeros. Pasarían muchos años antes que el PAN y el PRI lo hicieran. Seguro de desempleo, el tema de los adultos mayores y que dejara el enfoque asistencialista, temas que tienen que ver con la normalización jurídica obligada a la que tienen derecho cuando dos personas del mismo sexo resuelven vivir juntos bajo el mismo techo. Son temas que el partido ha promovido desde su fundación. Lo ha hecho en Jalisco y más allá aquí yo insistir en lo que es fundamental, de que es un partido de izquierda. La cosa etérea se les da a otros institutos políticos, etérea desde el punto de vista ideológico. Yo creo que eso de nacionalismo revolucionario que citaba Enrique nada tiene que ver con el PRD. Es una entelequia ideológica que el PRI usa a su conveniencia. La socialdemocracia también, el PAN a ratos le acomoda, a ratos al PRI pareciera también acomodarle, y a nosotros lo único que nos acomoda es la congruencia con los temas de izquierda. Tú decías, Pepe, digo, ¿cómo definirlo? Y yo me apresuro a decir, pues ahí están los hechos, ¿no? Temas como la legalización desde el punto de vista recreativo de la marihuana, así como el eventual uso médico, temas que otras sociedades están discutiendo y superando y cobrando carta de naturalidad, particularmente por lo que algunos hemos entendido, el fracaso, el combate a las drogas, la tipificación de feminicidio fue una iniciativa en la pasada legislatura,
Además de lo que en esta legislatura Enrique Velázquez ha hecho con lo que tiene que ver con la, insisto, la normalización jurídica de individuos del mismo sexo, parecían temas que en Jalisco era impensable que se debatiera y todavía más que se hiciera la primera consulta pública de una jerarquía y de una seriedad en la que, por cierto, Pepe, ustedes tuvieron que ver en la organización de la misma. Es decir, una consulta pública inédita que pone otra vez al Partido de la Revolución Democrática en una situación que nosotros promovemos, es decir, la de legislar preguntando. Es decir, y este es un asunto que viene de la izquierda, y creo que nosotros acreditamos en la práctica lo que decimos ser en el conjunto de postulados de lo que define nuestro partido, es decir, un partido de izquierda. Claro. Doctor, usted hablaba de que no compartía mucho esto del nacionalismo revolucionario, que si bien viene de un sector del PRI, de una disidencia del PRI que forma al PRD, pero eso, digamos, en el ámbito nacional. En el ámbito local, recuérdenos usted cómo se funda el Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco. ¿Quiénes son sus actores? ¿Quiénes son sus promotores? ¿Desde cuándo usted milita en este partido? Ese tipo de detalles. Desde luego yo llego al partido en el 2000, la noche que reconozco el resultado, el domingo que reconozco los resultados del proceso electoral en los cuales participé como candidato ciudadano al gobierno del Estado, me afilié al partido. Trabajo en él y soy militante del mismo desde el 2000. Antes de este compromiso jamás milité en partido alguno, de tal suerte que es el único partido político en el que yo he tenido oportunidad de militar. Lo hago desde entonces. He sido 2 veces y esta es la segunda oportunidad en la que encabezo la máxima responsabilidad en Jalisco, la de ser presidente de este partido. Como bien tú lo decías, la fundación de este instituto político se da en el 89, el 5 de mayo, y en Jalisco tuvo su referente en varios actores, el doctor Joel Robles Uribe, Mario Saucedo, Gilberto Parra, entre otros, liderazgos que venían de diversas manifestaciones, todas ellas de izquierda, de corte liberal, de otros partidos y de grupos de libre pensadores, todo Guillermo Garrio, entre otros, son nombres que yo podría ubicar junto con Claudio Palacios, que fueron fundadores del PRD. Desde luego, decir algunos es obviamente omitir algunos otros. Y este partido en Jalisco ha tenido una vida no fácil, y yo tengo 14 años de militar en el mismo. Te la debemos, Enrique, regresando a la pausa, ¿te parece? Ahorita. Muy bien. Ya estaba ansioso Enrique Dayo. Sí, volvemos. Democracia. Estamos de regreso recibiendo todas sus llamadas al 3030-5307 para que se lleve a casita este ejemplar de Norberto Bobbio de La Razón de Estado al Gobierno Democrático, y se quedaron por ahí una participación pendiente. Sí, la de Enrique, que nos iba a hablar sobre cómo analiza al PRD o cómo lo percibe en el espectro ideológico. Sí, ¿no? en el primer comentario decía que el PRD tuvo con la salida de Andrés Manuel en 2012 una posibilidad de redefinirse ideológicamente, no tanto porque creyera que el PRD no es un partido de izquierda, siempre ha sido un partido de izquierda desde su fundación, está clarísimo. Sin embargo, sí veía al interior del PRD 2 proyectos ya muy marcados. Un proyecto mirando al pasado, al nacionalismo, atado, digamos, como en los tabúes nacionalistas, antigringos, ¿no? Del nacionalismo revolucionario, un enfoque muy vinculado a Andrés Manuel, y sí veía algunas pulsiones, digamos, de mayor modernización al interior del PRD, donde estaba Marcelo Ebrard, el propio Armando Ríos Peter, y mucha gente más que claramente tenía un proyecto de modernización del partido y que queda claro en la administración de Marcelo, donde hubo mucho dinero para programas sociales, pero no asistenciales, casi 12% del presupuesto, es decir, casi el triple que en Jalisco, donde hubo legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es un proyecto de la izquierda y de igualdad de mujeres. Es decir,
al interior había como ese conflicto entre dos proyectos y cuando uno toma la decisión de irse a Morena, parecía que el otro iba a ser hegemónico y que iba a haber auténticamente un proyecto socialdemócrata, moderno, de aceptación de los empresarios, pero queriendo redistribuir la riqueza y con altos impuestos. Y sin embargo, ahorita, actualmente, ya no vemos tan claro ese proyecto de PRD que parecía que iba surgiendo en 2012. A eso me refería con el proyecto socialdemócrata versus el proyecto nacionalista revolucionario de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es entonces? Después de esta salida, ¿cómo se define el PRD con sus diferentes liderazgos? Sobre todo creo que el Distrito Federal, no sé si me equivoque, pero es como que la referencia del comportamiento del partido a nivel nacional, ¿no? Bueno, por la oportunidad de gobernar a la ciudad más poblada del mundo, pues se vuelve en un referente obligado, ¿no? Y por cobrar carta de naturalidad algunas cosas que desde la izquierda se han promovido, ¿no? La interrupción, la posibilidad de interrumpir el embarazo, lo que es una tragedia quien confronta esta posibilidad, y una tragedia que para el caso de Jalisco es penalizada por tener mala fama a las mujeres, ¿no? Así dice el Código Penal, algo que desapareció del Código Penal, por cierto, Enrique, por intervención del PRD, ¿no? Es decir, y desde luego estamos en espera de retomar este derecho fundamental de las mujeres cuando tienen frente a sí esta tragedia, ¿no? Porque es una tragedia, digo. Los que creemos en este derecho fundamental, y más desde mi condición de médico, sostengo que es una tragedia la posibilidad de que se esté valorando la interrupción del embarazo, ¿no? Pero volviendo al tema que Enrique señalaba, una oportunidad, palabras más, palabras menos, dice Enrique, perdida o insuficientemente atendida por la salida de Andrés Manuel, dando la sensación de que Andrés Manuel representaba una parte del nacionalismo revolucionario con algunos rasgos personalísimos que entronizaba en sí la figura de Andrés Manuel. Eso, ¿quién lo va a negar, ¿no? ¿Quién lo va a negar? Mucho menos aquellos que lo vimos actuar al interior del partido. No, yo creo que en eso estamos, Enrique, y estamos andando y haciendo, ¿no? Andando y haciendo, y los temas que ponemos a debate y que promovemos hablan más por nosotros que nosotros de estas posiciones, ¿no? A nosotros no nos ruboriza como a otros partidos que con cierta tibieza y con cálculo electoral se llaman no sé cómo, no. Nosotros somos un partido de izquierda y lo decimos aquí en Jalisco y promovemos las causas de la izquierda, aunque muchas de estas no tengan que ver con eso, con el oportunismo electoral, Enrique, con la rentabilidad electoral que algunos oportunistas y algunos que andan buscando cómo amaneció la temperatura el día de hoy desde el punto de vista electoral para ubicarse ahí y buscarle rentabilidad a su pretensión de abanderar las causas presumiblemente de los ciudadanos. Por eso cuando me preguntabas, Pepe, que cómo andamos en Jalisco, desde luego partía de un ejemplo de preocupación como instituto político, dependiente por lo que decía los temas de corrupción, que por otro lado citabas el caso de Bejarano, Enrique. La anécdota es muy sencilla. Broso pasa el video, 7:15, abandona el programa a las 8, ya había pedido licencia como líder de la fracción que era del PRD en aquel entonces. A las 10 de la mañana se había separado del partido. Es decir, en la misma mañana se había desvinculado de todo. Eso no lo ves en el PAN ni en el PRI. O dame un ejemplo donde antes de mediodía el inculpado en cuestión o viste a Moreira endeudar a su estado como lo Moreira hizo está libre, el presidente nacional del PRI, ver a este instituto político actuar de esta manera. No, Bejarano pagó su responsabilidad y me parece que él, al igual que todo ciudadano que ha pagado su responsabilidad ante la ley, pues tiene plenos sus derechos, ¿no? Y él los está ejerciendo. Pero no se nos olvide, Enrique, que esa situación en lo particular, antes de mediodía, el partido
lo había Pero resuelto. lo ve ¿no? con categoría moral, doctor, para... Yo no solo a él ni a nadie les doy asignaciones morales de ningún tipo, no tengo esos arrestos. O sobre todo porque se le apuesta a alguien es que ante decir, los ojos de la ciudadanía... No, le apostamos a muchos ciudadanos. Ya no está... Tanto que más bien pregúntaselo a las delegaciones donde su corriente donde su corriente tiene un peso político significativo. Digo, esa valoración creo que le corresponde de mejor manera a los ciudadanos que voltean a ver a su corriente política con un peso político significativo, ¿no? Esa es la parte. O yo les hago una pregunta, que un ciudadano que ha tenido alguna responsabilidad y la paga ante la ley, cuando ha pagado esta responsabilidad, su reinserción pues es parte de la dinámica social que un Estado como el nuestro y un partido político no lo es. Es ahí donde, Enrique, a veces la rentabilidad electoral, si conviene o no conviene que una figura como la de él, yo creo que la primera y la última palabra la tienen los ciudadanos, y los ciudadanos del Distrito Federal, las delegaciones donde su corriente política tiene un peso específico, pues tienen la primera y la última palabra. Pero volviendo al caso de Jalisco, Pepe, y un partido como el nuestro, que promueve pues lo de la seguridad social para creadores en el Estado, el aspecto de profundizar sobre el Estado laico, que no es un asunto menor. No se entiende un Estado democrático sin todo lo que plenamente representa el ser un Estado laico. Ha venido del Partido de la Revolución Democrática, y todo esto, toda esta insistencia nuestra, toda este ánimo resuelto de presentarnos como un partido de izquierda, es lo que en el próximo proceso electoral tendrá que obligadamente diferenciarnos de los otros institutos políticos, porque en campaña todos son iguales. Al ciudadano le cuesta trabajo diferenciar entre lo que un candidato y otro proponen, y nosotros sí buscaremos en la práctica diferenciarnos del resto de los candidatos y del resto de los institutos políticos. Y doctor, nos habla usted de sus propuestas, de lo que han hecho desde las legislaturas, desde lo que han hecho como partidos políticos. Plantea usted una serie de propuestas, de políticas, de temáticas que tienden hacia sociedades progresistas o hacia un partido con una visión progresista. Sin embargo, ¿cuál es su punto de vista para que este tipo de propuestas o este tipo de planteamientos programáticos que ustedes ejercen o que ustedes debaten y proponen no lleguen a permear tanto en la sociedad en términos electorales, digamos? Porque el techo histórico de la votación del PRD, salvo 1997, que llegó casi al 16%, siempre ha estado alrededor del 3, 5, 7%, digamos, una votación relativamente baja, ¿no? Para ahora. ¿A qué le atribuye usted eso? ¿A que no han sabido comunicar a la gente, o que no han sabido penetrar a la sociedad, o que estamos en una sociedad conservadora, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo me quedaría con cuando tú dices que no hemos sabido comunicar lo que pretendemos y aún lo que hemos hecho. Yo soy autocrítico por naturaleza, y creo que me quedo con esta parte en lo fundamental, ¿no? No creo, Jalisco, claro que no es un estado conservador, lo gobernaron conservadores de la extrema derecha, particularmente en la pasada administración, pero Jalisco yo sostengo que es un estado liberal. La primera constitución liberal de este país, la del 57, la firma, el primero que la firma es un médico, y es don Valentín Gómez Farías, y es un jalisciense, ¿no? Y de allá para acá hay una retahíla de liberales, don Pedro Gasón, don Ramón Corona, por hacer algunos señalamientos, Ignacio L. Vallarta, emparentado con don Pedro Gasón, y del 20 ni hablemos, casi desde el 25 para acá, desde don Constancio Hernández Alvirde, pasando por don Guadalupe Zuno, y todos ellos que me parece que generaron un ambiente cultural en Jalisco, promovieron la creación, la refundación de la principal casa de estudios del interior
del país desde una expresión liberal, ¿no? Por eso aquellos compañeros míos que dicen, no, nos cuesta trabajo por ser un Estado conservador, no, más bien ha sido responsabilidad nuestra, y habrá que decirlo que también tenemos un peso político, los que trabajamos en el PRD, a veces por un origen común, y por un origen común en lo político, que pudiera no permear de manera positiva, ¿no? ¿A qué me refiero, Pepe? Sí, ¿cuál es ese origen? ¿A qué me refiero? No, pues que el Partido de la Revolución Democrática está secuestrado por el grupo Universidad, ¿no? Como si este fuera un secuestro institucional. Digo, nosotros acudimos a procesos internos a concursar por estas responsabilidades, al igual que otros compañeros de otras corrientes, con las mismas posibilidades y desde luego los espacios públicos de representación que hemos tenido al interior del PRD, hay testimonios de que los hemos logrado en la calle, en la tribuna, en el debate, ¿no? Pero no deja de haber alguna actitud maniqueísta en la cual no encuentra eco en no pocos medios cuando señalan esto en la práctica sucede, o que estamos subordinados a los intereses de no sé quién, y digo, así como cuando en la práctica, pues ahí están el conjunto de iniciativas que hablan más por nosotros que lo que se dice de nosotros. Y que al fin de cuentas el ciudadano es el que queda en el juego, así como que sin rumbo, que quizás por esas situaciones el PRD ocupa el cuarto lugar como fuerza política en el Estado. Enrique, nos gustaría regresar con eso después de la pausa. ¿Sí? 30-30-5307 y ya volvemos. C7 Democracia. Democracia. 30-30-5307 para compartir opiniones y te doy la voz de inmediato. Sí, decía el doctor Vargas que existía mucho esta crítica al PRD por el papel que juega Grupo Universidad del Interior. Pero bueno, yo creo que eso mismo lo podemos saber en el PAN, donde hay un grupo comité que prácticamente domina todas las candidaturas y prácticamente domina todos los puestos. Pues todos sabemos que en el PRI el gobernador del estado tiene un peso fundamental para decidir candidatos, para decidir quién va a dónde va, por supuesto. Y en Movimiento Ciudadano sabemos que Enrique Alfaro pues es la voz cantante al interior del partido político. Es decir, creo que ese proceso en los partidos políticos es bastante normal. Y bueno, hay oligarquías, la existencia hay de cúpulas corrientes internas y que de una de grupos pronto se vuelve predominantes. hegemónica y dura un tiempo, digamos, designando la mayoría de los puestos. Y también concuerdo en el hecho de que es cierto que el PRD ha tenido una plataforma de izquierda, por lo menos en la 59 y en la 60. Un poquito atrás tengo mis dudas con algunos diputados como Samuel Romero Valle y su relación con el gobernador Emilio González Márquez, que no se me hace un planteamiento muy de izquierda, pero estoy de acuerdo que en las legislaturas que han venido en los últimos 6 años ha habido propuestas que van como desde la libre convivencia hasta la despenalización de algunas vertientes relacionadas, algunos supuestos relacionados con el aborto, o el tema, por ejemplo, de la marihuana, o apoyo a empresarios para que puedan tener el 50% de sus, digamos, del dinero que el gobierno del estado pone en el mercado, pues que 50% vaya a empresarios jaliscienses. Sin embargo, vemos estos temas y después vemos que se acercan las elecciones y hay un acuerdo con el PAN. En algunos municipios, no en todos, en una cuarta parte de los municipios. Entonces, de pronto, un segmento de izquierda que iba encontrando y que iba diciendo, bueno, aquí hay un partido de izquierda que defiende causas difíciles, que defiende causas que no necesariamente son populares, pues de pronto va y por rentabilidad electoral en algunos municipios acuerda con el partido que está hasta el otro lado del extremo ideológico. Creo que son de pronto esos bandazos lo que no permite al PRD convertirse en el partido de izquierda de Jalisco y que vaya, digamos, en periodos ganando y avanzando en términos electorales. Doctor, sobre estas alianzas, ¿no? Una y otra vez, Pepe, hemos dicho que la agenda temática de uno y otro instituto político no está en la mesa de la coalición. Dijo. No es parte de la agenda que registramos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dicho de otra manera, nada tiene que ver lo que somos como partido, ellos con la definición que tienen a lo largo de su historia, que es respetable, y la nuestra, ¿no? Luego entonces, ¿por qué estamos coaligados? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el agua y el aceite, como bien dice Enrique, por qué estamos coaligados? ¿Fue ocurrencia mía, Enrique? Claro que no, fue ocurrencia de Juan Carlos Guerrero,
tampoco. Es una exigencia de no pocos municipios que no están conformes como ha gobernado el PRI y que encuentran en esta posibilidad de hacer un frente común que le pongamos hasta aquí a los malos gobiernos municipales del PRI y de no pocos, en donde Movimiento Ciudadano en su corta existencia ya está dando muestras de que se le parece más al PRI que a cualquier otro instituto político. En una palabra, Pepe, esto vino de los municipios, ¿no? Y lo que encontró eco fue en la dirigencia del partido de registrar esta coalición, ¿no? De registrarla, que cómo nos va a ir, si confunde al PRD, si confunde Acción Nacional. Déjate digo, Pepe, que en la práctica hay una exigencia de muchísimos más municipios de que fuéramos coaligados, casi hasta una alianza total. Pero tiene efectivamente, digo, yo no puedo aquí estar sosteniendo, si le llamáramos del 1 al 10 así, doctor Vargas, lo ve con esta claridad, con la gente que usted platica en los municipios de su partido. Claro que no, Enrique, pero esa es la obligación del presidente del partido de dar respuesta a la militancia del PRD del por qué su consejo estatal y de por qué, nos pronunciamos por esto, que insisto, fue una demanda planteada, lo mismo en Tuxpan, que lo mismo en Tlajomulco, donde 35 municipios. ¿Y esto le daría posibilidad a que ustedes apoyaran candidaturas independientes, ciudadanos que no pertenecen a ningún partido y que ustedes los pudieran? Bueno, me traes a la memoria de que quien empezó con candidatos ciudadanos, otra vez fuimos el PRD prácticamente desde su fundación. Es decir, nosotros, Usted fue un caso, ¿no? Fui un candidato que no militaba en el PRD, como los ha habido muchos, ¿Y ¿no? será el caso para estas elecciones? No porque ya tiene la ley electoral, ya da esa posibilidad a partir de ciertas condiciones, pero nosotros seguimos registrando ciudadanos que no participan en el PRD. Está pasando en Tequila, está pasando en Tapalpa, donde ciudadanos que incluso vienen de otros institutos políticos y que han sido presidentes municipales, quieren ser nuestros abanderados en estos municipios. Insisto, pasa en Tapalpa, pasa en Tequila, pasa en Ixtlahuacán del Río, por citar 3 municipios, Enrique. Bien, doctor, en este sentido, ya lo han mencionado ambos aquí de manera recurrente en sus respuestas, pero se percibe una crisis de legitimidad hacia la política o hacia las instituciones en general. ¿Qué va a hacer el PRD o qué está haciendo el PRD para tratar de superar esa crisis de legitimidad de la política en general y de los aspectos específicos que tiene su partido? Yo hablaría de los partidos, de la política y de los políticos. La pasamos mal todos, unos mal, otros más mal. Pareciera desde ciertos sectores cuestionar al sistema de partidos, como si la democracia ya se hubiera dado, otro sistema probado, que no sea el sistema de partidos, que con todo y sus consecuencias, pues la democracia tiene eso con experiencia probada, de qué es lo mejor, ¿no? Para una sociedad que ha adoptado como un contrato social el vivir en democracia, ¿no? ¿Qué hacer nosotros para revertir esa imagen negativa que, insisto, afecta a todos? Pues no conozco otra que no sea el trabajo, no conozco otra que no sea el hablar claro y consistentemente de lo que nosotros promovemos desde el Partido de la Revolución Democrática, y desde luego con candidatas y candidatos presentables, ¿no? Con candidatos que no se les parezcan a los de otros tiempos y que no esté preocupada la sociedad de que vayan a salir baquetones en el desempeño de su responsabilidad. Bueno, hay que ver que el poder transforma, ¿no? Al que me decía la otra vez, no transforma, ya eran así los ciudadanos, lo que pasa es que el poder los revela como lo que siempre fueron. Pero la vida política como actividad humana yo la digo que la política es una actividad humana muy padre, en la que los ciudadanos acuden a ella, acuden al ejercicio
de la misma, con todo su potencial humano, con todas sus virtudes, con todas sus capacidades y con sus miserias, Pepe. Y estas afloran por todos lados. Yo conozco extraordinarias personas en todos los institutos políticos, sin excepción, como también conozco baquetones en todos lados, ¿no? Como los hay en todas partes. Tenemos breves 3 minutos y yo quisiera, ¿cuál sería el reto del PRD? Yo creo que en términos de reto, de entrada y pensando en el proceso electoral, volverse a ganar la confianza de la ciudadanía. Creo que eso se logra, aparte que con lo que decía el doctor, que tiene que ver con el trabajo, también se logra con transparencia, apertura, procesos democráticos internos. Creo que si volteamos otras latitudes, cuando el sistema de partidos entra en crisis, los partidos políticos han logrado adaptarse con nuevas herramientas de relación y de diálogo con los ciudadanos. Y creo que ojalá en el siguiente proceso electoral el PRD tenga un programa claro. Más allá de las alianzas, un programa de Estado, de municipio claro, con una alternativa de izquierda, con una alternativa que vaya para ese sector progresista medio descuidado del electorado jalisciense. Y creo que si conjuga esas dos, democracia interna con un programa atractivo, el PRD puede tener algo de eco en el siguiente proceso electoral. Gracias por todas sus llamadas. A Hugo Aviña participa por el libro, José Luis Salgado Cortés de Ayutla, Jalisco. Quisiera que nos invitaran, que nos dieran un espacio a los candidatos independientes para hablar de diversos temas. Soy candidato independiente por la alcaldía de Ayutla, Jalisco. Bien, ya tuvimos un programa sobre candidaturas independientes, pero lo podemos contemplar nuevamente, ¿no? Así es. Marta Sánchez también nos dice que quisieran que invitaran a la gente de Morena, que también ya la invitamos, ya estuvieron por aquí. Y felicitaciones a Abel Magaña del Distrito 9 de Morena. Bueno, Vicente Antonio Vargas de la Colonia Polanco participa por el libro y les manda saludos a los invitados. Victorino Ayón también de la Colonia Constitución participa por el libro. Vamos a ver quién se lleva entonces estos libros. Enrique, te pido por favor que nos des 2 papeletas. A ver, las Esas dos últimas. Perfecto. ¿Quiénes son? Hugo Aviña y José Luis Salgado Cortés. Hugo y José Luis. Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, con una identificación para que se lleven este libro a casa. Muchísimas gracias, Pepe, por supuesto, a nuestros invitados. Al contrario, gracias a ti, Trini, y bueno, también a nuestros invitados por su tiempo, sus valiosos comentarios. Buenas noches. Nos vemos en el próximo martes, por supuesto, C7 Democracia, en punto de las 6 de la tarde. Gracias por vernos. C7 Democracia.